La enfermera asiste a un anciano desconocido, sin saber que es el padre del multimillonario. La vida en el asilo de ancianos era una danza entre risas temblorosas y susurros de soledad. Lucía, la enfermera de sonrisa cálida, recorría los pasillos con el corazón en la mano. Sabía que su misión era más que mantener la salud, era brindar compañía, amor puro a aquellos que anhelaban comprensión. Todo transcurría con la rutina habitual hasta el día en que Miguel llegó. Un anciano solitario y frágil, Miguel apenas pronunciaba palabra. Sus ojos, como pozos oscuros llenos de tristeza, parecían esconder un mundo de secretos. Lucía, impulsada por una mezcla de compasión y curiosidad, se acercó a él y en medio de su mutismo inició una conversación. Con cada palabra, Miguel comenzaba a abrirse, revelando entre susurros las sombras de un pasado desgarrador. La intensidad de su mirada parecía hablar de pérdidas inquebrantables. Mientras se sentaban en el jardín del asilo, rodeados de flores marchitas, Miguel le confió a Lucía un secreto que la dejó helada. Resulta que era el padre de un multimillonario poderoso, conocido por su ambición insaciable y frialdad desmedida. Al pronunciar el nombre de su hijo, Javier, una chispa de dolor recorrió su rostro arrugado. La atmósfera se había cargado de misterio. Lucía no podía creer que aquel hombre en calma y resignación fuera parte de un núcleo familiar que jamás lo reconoció. La conexión que habían forjado se tornó inevitablemente compleja. Lucía sentía una urgencia rara por proteger a Miguel, por mantener su dignidad intacta. Pero la llegada de Javier a la ciudad, ansioso por comprar el asilo, le añadió un giro inesperado a la historia. Sin saber que su padre estaba aquí, en ese mismo lugar que él deseaba transformar, Javier encarnaba la ambición pura. Las intenciones de compra resonaban en los pasillos del asilo como un eco ominoso. Lucía se encontraba atrapada en un torbellino de emociones. ¿Debía revelar a Javier la identidad de su padre? Las palabras se amontonaban en su garganta. Sentía el nudo de la traición y la lealtad. Las risas de los ancianos, los murmullos entre ellos, se tornaron en un trasfondo inquietante. La presión aumentaba, como si todo estuviera en juego. No solo se trataba del asilo, sino de la vida de Miguel, su historia y su dignidad. Las sombras del pasado comenzaron a cernirse sobre Lucía, mientras la angustia la envolvía. Con cada visita de Javier, su corazón se encogía. La distancia entre dos mundos se volvió tangible. La historia de un amor no correspondido, de un hijo que había olvidado, de un padre silencioso, parecía conspirar en el aire pesado. Cuando Lucía miraba a Miguel, veía más que un anciano. Era un padre despojado de su lugar en el mundo. La culpabilidad la acechaba, y la verdad, aunque desgarradora, parecía la única respuesta. Sin embargo, la elección que debía hacer no solo definiría su destino y su futuro, sino el de todos los que habían encontrado un hogar en aquel asilo. La situación se tornaba cada vez más tensa, y ahí, con la noche aproximándose, la decisión clave se perfilaba en el horizonte. El auténtico dilema apenas comenzaba. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche se instaló en el asilo, cubriendo todo con una oscuridad inquietante. Lucía, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sentía que el aire estaba cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Cada vez que Javier venía a visitar el lugar, un nudo se formaba en su garganta, y se preguntaba, ¿qué pasaría si él supiera la verdad sobre su padre? Esa noche, mientras las luces titilantes del asilo reflejaban sombras en las paredes, Lucía se armó de valor. Estaba decidida a hablar con Javier antes de que fuera demasiado tarde. Pero en medio de su resolución,
El sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo. Era una enfermera, pálida, con un rostro desencajado. «Lucía», gritó, atrayendo la atención de todos. «Es Miguel, no está bien». El corazón de Lucía se hundió. De inmediato corrió hacia la habitación de Miguel. Al entrar, la escena que encontró la dejó paralizada. Miguel yacía en la cama, pálido y con la respiración entrecortada. Su cuerpo parecía frágil, como si el mero peso de los años se hubiera desbordado de golpe. «Miguel», susurró Lucía, mientras se acercaba con temor. La mirada de él, débil pero intensa, la atravesó. De repente se oyó un grito desgarrador desde el pasillo. Todo el mundo miró en dirección al sonido, sorpresa y miedo reflejados en sus rostros. Era Javier. Había entrado sin ser anunciado, y al ver a su padre en la cama, su expresión cambió radicalmente. Una mezcla de ira y desamparo marcaba su frente. En un instante, la ambición y el desprecio se disolvieron en algo que parecía pánico. «¿Qué le has hecho?», gritó a Lucía, su voz temblando de rabia. Justo cuando Lucía intentaba explicar, Miguel, con un esfuerzo heroico, levantó una mano y pronunció con voz casi inaudible: «No, no fue ella». Entonces la habitación se heló. Justo después de esas palabras, la respiración de Miguel se detuvo de golpe, y en ese instante se rompió algo en el aire. Los monitores comenzaron a pitar frenéticamente. La enfermera corrió a buscar ayuda, y el caos se desató. En medio de la confusión, la última mirada de Miguel pareció comunicarse con Lucía de una manera profunda. Fue una mirada llena de amor, de culpa y de secretos antiguos que jamás llegaron a contarse. Javier se acercó a la cama, y el shock llenó su rostro, como si todo lo que hubiera creído de su padre estuviera desmoronándose. Pero el verdadero horror llegó cuando, en ese segundo de calma, se escuchó un crujir en la puerta. Una figura oscura apareció. Era la madre de Javier. Lucía la reconoció de inmediato. La mujer traía consigo un sobre enrollado en la mano. Había llegado justo a tiempo para ver la tragedia, con un semblante que entrelazaba sorpresa y miedo. «Javier», exclamó. Su voz temblaba. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, rompió el silencio con una frase que resonó como un trueno: «Tú no eres el único que tiene secretos». El ambiente se volvió espeso. Todos en la habitación se giraron hacia ella, la verdad a punto de estallar como un volcán dormido. Lucía sintió el sudor frío recorrer su espalda. Lo que había comenzado como la historia de un padre y un hijo se transformaba en algo mucho más oscuro, mucho más complejo. Las palabras se arremolinaron en el aire, y el futuro de todos los presentes suspiraba entre las sombras, esperando a desenredar un hilo que cambiaría el curso de sus vidas. ¿Qué significaba eso? ¿Qué otros secretos saldrían a la luz? La vida en el asilo no volvería a ser la misma. El ambiente en la habitación se volvió tenso. Todos estaban pegados a las palabras de la madre de Javier, que había irrumpido con un sobre enrollado en la mano. Lucía sintió que el aire se le escapaba. Miró a Miguel y lo vio más pálido que nunca. Su respiración era un hilo fino que podía romperse en cualquier momento. La madre de Javier, con los ojos llenos de miedo, continuó: «Tú no eres el único que tiene secretos», repitió, su voz resonando con fuerza, como un tambor anunciando una tormenta. Javier parpadeó, viendo a su madre, con expresión de confusión. ¿Qué significaba eso? La tensión estaba al borde de estallar. En ese instante, Miguel hizo un último esfuerzo por hablar. Su mirada clamaba a Lucía que lo dejara y se detuvo un segundo. «Espera», dijo ella, acercándose a la cama. Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, la madre de Javier desató el contenido del sobre. Era una fotografía. La imagen voló como un pájaro fuera de control y se posó en el piso, justo delante de todos. Lucía se agachó y la levantó. El corazón le dio un vuelco. En la foto había una escena de un pasado que nadie esperaba. Era una imagen de Javier, de niño, sonriendo en un cumpleaños. Pero no, estaba solo. A su lado estaba Miguel, varias décadas más joven, con una sonrisa amplia que casi parecía feliz. Estaba en el mismo cumpleaños. «¿Qué demonios es esto?», exclamó Javier, mirando a su madre. Ella tragó saliva.
Cada vez era más obvio que había algo muy profundo y roto entre ellos. Se volvió hacia Miguel, que luchaba por mantenerse consciente. «No quería que supieras», susurró su madre, la voz temblorosa. Javier hizo una mueca, su rostro se transformó en un mar de emociones. Ira, confusión, dolor. «¿Qué significa? ¿Es mi padre?», preguntó, como si le costara aceptar la idea. Y ahí, a la orilla del caos, ocurrió lo inesperado. Miguel, con un esfuerzo sobrehumano, levantó su mano y se dirigió a Javier. Sus ojos, profundos y cargados de historias, miraron al joven con una mezcla de amor y arrepentimiento. «Eres mi único hijo», murmuró Miguel, y su voz se apagó. En ese instante, la respiración del anciano se detuvo. Todo se paralizó. Los monitores comenzaron a pitar con furia. Las luces bañaron la habitación de destellos de alarma. La enfermera que había corrido por ayuda ahora estaba petrificada, observando la escena. Javier, incapaz de asimilar lo que había escuchado, se acercó con desesperación. Su rostro era un lienzo de dolor. «No», gritó, retrocediendo, como si la verdad fuera un veneno que no podía soportar. Fue un instante en que todo se desmoronó. El odio, la indiferencia y los secretos guardados reventaron como un globo. La madre de Javier, con lágrimas en los ojos, extendió su brazo hacia Miguel. Ella estaba deshecha, pero de su boca salió una frase que resonó en la habitación. «La familia no siempre es sangre», dijo, como si intentara explicar un rompecabezas en 1000 piezas. La habitación se llenó de murmullos nerviosos. Los ancianos del asilo, los que habían estado en su rutina diaria, ahora estaban todos al borde de sus sillones, inhalando la intensidad del momento. Las palabras de la madre fueron al mismo tiempo un consuelo y un golpe bajo. De repente, el aire se volvió pesado. La verdad les pesaba a todos como una losa. Lucía, sintiendo que el nudo en su garganta se hacía más fuerte, se dio cuenta de que había más en juego aquí de lo que cualquiera había imaginado. Javier era parte de esa historia, pero ¿y ella? ¿Cuál era su papel entre todo este lío? Las luces de la sala comenzaron a titilar, y el sonido de sirenas se escuchó en la distancia, intensificando aún más el caos. Lucía se dio cuenta de que los secretos habían comenzado a salir a la superficie. Pero, ¿quién más quedaba por surgir? ¿Y qué otros misterios se esconderían? La incertidumbre se apoderó de ella, y supo que nada volvería a ser igual. Y en medio de todo esto, una pregunta marcó la pauta de todo lo que vendría. ¿Qué secretos pasados estaban aún por revelarse? En la noche oscura del asilo, el ambiente en la habitación se volvió tenso. Todos estaban paralizados, atrapados en una verdad que parecía sacudir los cimientos mismos de sus vidas. La madre de Javier, con lágrimas en los ojos, sosteniendo la foto que acababa de revelar, era el punto focal de la confusión. Lucía sintió que el aire se hacía más pesado. Miró a Miguel, que yacía quieto en su cama, su rostro demacrado y su respiración apenas perceptible. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Javier, su voz meciéndose entre la incredulidad y el horror. Había algo en su mirada que había cambiado. La rabia estaba cediendo paso a la vulnerabilidad. La madre de Javier intentó encontrar las palabras. Su mente, claramente buscando cómo explicarlo, cómo enfrentarlo, pero lo que debería ser un momento de revelación se tornó en un caos. La luz parpadeó una vez más, y un estruendo resonó lejos en el ala opuesta del asilo. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, y todos giraron la cabeza hacia el origen del sonido. «¿Qué fue eso?», gritó Lucía, instintivamente retrocediendo. Pero no había tiempo para pensar, porque justo en ese momento las alarmas comenzaron a sonar. Las luces rojas comenzaron a parpadear con furia, y el caos se desató. Enfermeras corrían por el pasillo, gritos de pánico llenaron el aire. Algo más estaba sucediendo, algo que iba más allá de la crisis en la habitación de Miguel. El estruendo se hizo más fuerte, y las puertas del pasillo se abrieron de golpe. Más enfermeras entraron en el área, con expresión de desesperación. Y de repente, un grupo de hombres armados apareció, con máscaras sobre sus rostros. Lucía se quedó congelada, el corazón le latía con fuerza. La escena se volvió surrealista. Todo su mundo acababa de caer, y el terror entraba en su vida como un ladrón silencioso.
¡Al suelo!, gritó uno de los hombres. Los ancianos, que habían sido testigos de las revelaciones de la mentira familiar, ahora se escondieron detrás de sus sillas y camas, confundidos. Miguel en su cama luchaba por procesar lo que ocurriera. Javier, que había estado buscando respuestas sobre su vida, ahora estaba atrapado en una realidad aún más grotesca. La madre de Javier, con el rostro pálido, parecía perdida en la confusión. «¡Todos al suelo!», volvió a gritar el hombre apuntando su arma. El tiempo parecía detenerse. Lucía sentía un nudo en la garganta, mientras miraba a los ancianos acurrucarse con miedo. Supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Si echaban abajo ese lugar, lo perderían todo. Respirando hondo, se acercó a Javier y a su madre, quienes estaban petrificados. «Nosotros podemos ayudar», empezó Lucía, pero la tensión en el aire era abrumadora. Sin embargo, un grito desgarrador hizo que todos volvieran a mirar hacia la puerta. Un anciano, desconocido para Lucía, había caído al suelo, su pecho agitándose con dificultad. Sin pensarlo, ella corrió hacia él, pero ya era demasiado tarde. Otro grito se levantó. «¡No!», exclamó Javier, tratando de proteger a su madre mientras el caos se apoderaba de la escena. La atmósfera se volvió casi irrespirable. En ese instante de pánico contenida, algo más ocurrió. Javier, al ver la verdad de su pasado trastocada por el miedo y la violencia, pareció despertar. Un rayo de determinación iluminó su expresión. «No permitiré que destrocen esto ni a mi padre. ¡Vamos!», dijo. Decidido, mirando a su madre, que aún temblaba, Lucía sintió un pequeño destello de esperanza. Las revelaciones de la verdad podrían ser aplastadas, pero eso no significaba que todo estaba perdido. La historia de Miguel, de Javier, las verdades ocultas podrían convertirse en fuerzas de unidad en lugar de fragmentación. Pero antes de que pudiera responder, la palabra explosión resonó en el pasillo, seguido de un fuerte temblor. La tierra bajo sus pies vibró, como si el mismo asilo estuviese sintiendo la amenaza. Y en ese último instante, algo cambió. Algo que haría que cada secreto, cada relación se vulnerara aún más. Nadie estaba a salvo. El futuro de todos pendía de un hilo, aún desconocido, atrapados en una pequeña porción de oscuridad, y el reloj de la verdad seguía avanzando sin pausa. En medio del estruendo, un nuevo misterio se tejía, una sombra de secretos aún más profundos que los que habían sido revelados. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué más estaba por venir? La historia apenas comenzaba a desenredarse. La atmósfera se tensó en un segundo. El ruido de la sirena se filtró a través de las ventanas. Un recordatorio de que la realidad había superado a cualquier drama familiar. Lucía sintió que el aire se volvía espeso y caliente. La presencia de los hombres armados les hacía ver que no había tiempo para pensar en la verdad de los secretos. Lo que había empezado como una revelación familiar ahora se mezclaba con un peligro tangible. «¡Al suelo!», gritó uno de los hombres nuevamente, su voz profunda resonando en la habitación. Las enfermeras, los ancianos, todos se arrinconaron contra las paredes, sus ojos reflejando un miedo palpable que hacía eco en el silencio que llenaba la sala. Javier aún estaba procesando lo que había oído, y la confusión en su rostro era suficiente para paralizarlo. «Javier, escucha», gritó Lucía, intentando abrazar su mano, pero él la ignoró. Su madre tenía los ojos desorbitados, incapaz de comprender la magnitud de la situación. Fue entonces cuando un hombre hizo un movimiento brusco hacia ellos. «No se muevan, si no quieren que mueran todos», dijo, apuntando a Miguel, que apenas podía mantenerse consciente en su cama. En ese instante, el corazón de Lucía se encogió. Todos dependían de Miguel, pero la vida del anciano pendía de un hilo. Con un movimiento rápido, Javier tomó la mano de su madre y la acercó a él. La protección se convertía en instinto. Lucía se quedó al margen, con el rostro empapado de sudor. No podía dejar que eso terminara así. Y entonces, justo cuando la desesperación parecía ser la única opción, hubo un crujido en el pasillo que resonó como un trueno. Las puertas se abrieron de golpe, y apareció una figura conocida. Era Clara, otra enfermera. Estaba empapada en sudor y su rostro estaba desencajado, como si hubiera visto un fantasma. «¡No!», gritó, pero su grito se perdió entre el ruido, en un caos que rápidamente escalaba a niveles insostenibles. Los hombres armados se giraron hacia ella,
Fue un momento de tensión extraordinaria. Todo se detuvo. Clara, todavía respirando con dificultad, levantó la mano. En sus dedos sostenía un objeto brillante. Lucía no lo podía creer. «¡Tomen esto!», gritó, tirando un dispositivo al suelo. Un estallido de luz iluminó el lugar, y al instante todo se envolvió en un resplandor deslumbrante. Los hombres armados se cubrieron los ojos, gritando aterrados. En ese caos se escuchó un golpe. Algo se rompió, y el sonido de un cristal estallando recorrió la habitación. El corazón de todos se detuvo. Cuando la luz se disipó, Lucía vio que Javier estaba en el suelo, sosteniendo a su madre. Clara había hecho algo increíble. «¡Levántate, Javier!», gritó, pero lo que vio hizo que su grito le helara la sangre. Javier estaba muerto. Su rostro estaba pálido, y no había señal de vida en él. La madre de Javier estaba en estado de shock, gritando de horror. «¡No!», exclamó Lucía, sintiendo que el mundo se le venía encima. Todos los ojos estaban fijos en ellos. Las alarmas seguían sonando y el caos reinaba en la sala. Pero el verdadero golpe fue cuando, entre los murmullos de los ancianos, alguien susurró el nombre de Javier. Javier no era el hijo de Miguel. La madre, en medio del colapso, empezó a gritar, revelando la verdad desgarradora. «Es mi hijo, pero no es tu padre. Es el resultado de un oscuro secreto que he guardado por años. Javier es adoptado». Una nueva ola de silencio envolvió a todos. La revelación destrozó el ambiente, y de repente, cada uno de ellos se encontró sumido en la confusión. ¿Qué significaba eso para todos ellos? Miguel no era el padre. La madre, con la calma quebrada, miraba a su alrededor. Las miradas se centraban en ella, en el dolor que esa revelación traía consigo. Los hombres armados seguían gritando, pero lo que parecía ser una historia de amor, un padre perdido, un hijo en busca de su verdad, ahora se había torcido en un entramado de secretos y traiciones. El asilo, que debería ser un refugio, se convirtió en el escenario de una tragedia aún mayor. La mirada de Lucía, entre la angustia y la confusión, se centró en la imagen de Javier, la impotente atención al pasado, mientras la pregunta brotaba en su mente. ¿Cuántos secretos más estaban listos para salir a la luz? ¿Qué haría esa revelación con cada una de sus vidas y con la historia misma que parecía comenzar a desmoronarse? Todo estaba en juego, y la oscuridad del secreto recién salido se cernía sobre ellos como una tormenta lista para devastar. La atmósfera en la habitación se sentía cargada, como un aire denso que nadie podía respirar. Todos estaban paralizados, sumidos en el caos de una realidad que parecía desmoronarse. La madre de Javier sostenía la foto en sus manos temblorosas, y las palabras que acababa de pronunciar seguían flotando en el aire como un eco ensordecedor. «Javier no es tu padre», susurró, y a medida que lo decía, la habitación se sumía en un silencio inquietante, solo interrumpido por el pitido de las máquinas. La confusión cubría a todos como una nube oscura. Ni los hombres armados, ni los ancianos con rostros llenos de miedo estaban preparados para lo que estaba a punto de estallar. Pero de repente el estruendo de pasos resonó en el pasillo. Las luces titilaron nuevamente. Era un sonido que hacía eco en el fondo, como un tambor que anuncia el desastre. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a Miguel, cuya respiración se volvía cada vez más débil, y sintió que el tiempo se detenía. Después de unos momentos de tensión eléctrica, la puerta se abrió de un golpe. 3 figuras con uniformes de policía y armas en mano entraron en la habitación. El caos se disparó al instante. «¡Todos al suelo!», gritaron, con una autoridad que dejaba claro que no era hora de preguntar. Los presentes, atónitos, se lanzaron al suelo, buscando refugio detrás de cualquier cosa. La madre de Javier quedó paralizada, mientras Javier, presa del pánico, intentaba recuperar la cordura. «¿Qué está pasando?», gritó, pero su voz se ahogó entre el bullicio. Desde el suelo, Lucía vio la escena desmoronarse en tiempo real. El oficial que parecía jefe se acercó a la madre de Javier. Sus ojos destilaban una mezcla de determinación y preocupación. «Señora, ¿conoce a este hombre?», preguntó, señalando a Miguel.
Era difícil entender qué estaba sucediendo. Miguel, aún en la cama, luchaba por mantenerse consciente. Comenzó a responder su madre, pero no logró articular más. La tragedia de la revelación la había golpeado con tal fuerza que parecía desvanecerse en su propia desdicha. En ese caos, una voz inesperada resonó con fuerza. Era Clara, que desde el fondo de la habitación gritaba, intentando desenredar la trama de eventos. «¡No se lo lleven!», gritó, y su voz atravesó el ruido. El caos cesó por un segundo. Todos miraron hacia ella. Laura estaba de pie, con una expresión de terror en su rostro. «¿Qué estás diciendo?», preguntó el jefe de policía, visiblemente confundido ante la irrupción de Clara. «Miguel es inocente. No pueden llevarse a mi amigo», exclamó, acercándose con valentía. Y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Nadie pensó que una simple declaración podría enredar aún más la historia. Pero Clara tenía un as bajo la manga. En su bolso escondía una grabación. Sabía que en el asilo había más en juego que un simple secreto familiar. «Detenida, por favor», dijo, y con un movimiento rápido accionó el dispositivo. Todos miraron, en suspenso. Un sonido comenzó a salir del altavoz de su teléfono. Voces, conversaciones secretas, amenazas. Era una grabación que mostró a Javier hablando con un grupo oscuro, revelando que no era solo un multimillonario frío, sino parte de un mundo de criminalidad que había mantenido en secreto. Las expresiones cambiaron de miedo a horror. Se cubrió la boca, y el mismo Javier se quedó boquiabierto. La verdad que había perseguido, la relación con su padre, se volvía un capullo enredado en un peligro mucho más profundo de lo que él había considerado. Miguel, debilitado, escuchó las voces. Las palabras se le retorcieron en la mente, y comprendió. Javier no solo estaba luchando con la relación que nunca tuvo, sino que todo era parte de un juego mucho más vil del que había sido víctima. Finalmente, un giro inesperado llenó el espacio con una tensión devastadora. La realidad era que la familia estaba olvidada, perdida entre secretos que amenazaban con destruir todo lo que había conocido. ¿Y si la verdad más oscura de Javier estaba a punto de salir a la luz? Los murmullos se hicieron eco alrededor. Todo el drama familiar ahora giraba hacia una sombra de traición y miedo. Y mientras todos miraban a Javier, a su madre y a Miguel, una pregunta dulce y amarga surgió en el aire. ¿Hasta dónde llegarían para ocultar sus verdaderas identidades? La noche aún guardaba más secretos, y el asilo nunca sería igual. El ambiente en la habitación seguía cargado de tensión. Todos estaban procesando lo que acababan de escuchar. La madre de Javier, con lágrimas en los ojos, sostenía la foto como si fuera un salvavidas. Lucía sentía que la presión en su pecho aumentaba, mientras miraba a Miguel, que apenas podía mantenerse en su cama. Javier, todavía en shock por la revelación, parecía a punto de desbordarse. «Espera, ¿cómo que no es mi padre?», preguntó Javier, su voz temblando con incredulidad y dolor. La madre, ofuscada, miraba al vacío, intentando encontrar las palabras correctas. Clara, la enfermera que había grabado la conversación, comenzó a sentir que el caos a su alrededor se hacía aún más intenso. La revelación de que su amigo Miguel no era el padre de Javier era solo la punta del iceberg. De repente, un ruido ensordecedor sacudió el silencio. Una explosión a lo lejos provocó un temblor que estremeció las paredes del asilo. Nadie supo cómo reaccionar. Los hombres armados miraron hacia la puerta con sorpresa y miedo. «¡Al suelo!», gritaron, cambiando su cara. Atención hacia el origen del estruendo. Era como si la realidad se hubiera vuelto del revés. La madre de Javier, asustada, cayó de rodillas y comenzó a llorar. Javier, desafiante, miró a los hombres armados a los ojos, como si su propia rabia se encendiera en la confusión. Lucía sintió como su corazón se encogía. El lugar que había sido un refugio estaba en medio de un horror que parecía no tener fin. El caos reinaba. Las enfermeras y ancianos se arrojaron al suelo, intentando encontrar un rincón seguro en medio del estruendo. Pero lo inesperado ocurrió. De la penumbra emergió una figura familiar. Era Miguel. «¡No!», gritó Lucía. Pero él caminó con paso firme hacia Javier. Aunque su cuerpo ya no respondía como solía, un brillo de determinación iluminó sus ojos.
La habitación quedó en un silencio aturdido. «Soy tu padre, Javier», dijo Miguel. Su voz rasposa resonó en la sala. Todos se voltearon de inmediato. La sorpresa y la incredulidad pintaban los rostros de todos los presentes. Javier frunció el ceño, llenándose de confusión. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es posible?» La madre de Javier, atrapada entre el desgarro emocional y la sorpresa, se llevó las manos a la cabeza. La revelación flotaba en el aire como un espectro inquietante. Pero antes de que alguien pudiera formular una respuesta, la tensión se rompió nuevamente. Más allá del ruido del caos, el sonido de una sirena se intensificó. Las luces de la ambulancia iluminaban el asilo, proyectando sombras en las paredes como si algo montara un espectáculo macabro. Unos minutos más tarde, los hombres armados retrocedieron, visiblemente temerosos. «¡Retírense! ¡Retírense!», gritó uno de ellos, mientras echaban un vistazo hacia la ventana. Y en la penumbra la verdad finalmente estalló. Los hombres eran parte de un cartel que había estado detrás de una operación para comprar el asilo y usar el lugar como fachada para algo mucho más oscuro. Javier se daba cuenta de que su madre había estado involucrada, quizás sin saber, pero el secreto era todo un entramado que los uniría de maneras desgarradoras. El rostro de Javier se transformó en un mar de emociones: ira, confusión y un dolor desmedido. «¿Cómo pudiste, mamá?», preguntó con voz entrecortada, señalando al tumulto que atravesaba el pasillo. Antes de que pudiera continuar, una fuerte explosión retumbó y las ventanas se rompen, llenando la sala con fragmentos de vidrio y caos. Lucía, confundida y aterrorizada, vio cómo las figuras oscuras del cartel comenzaban a desenfrenarse. La única salida estaba siendo cortada. «¡Todos afuera!», gritó Clara, intentando guiar a los ancianos hacia la salida. Pero el pánico primaba en cada rincón. Era la lucha por la vida. Mientras la sala se convertía en un campo de batalla, Lucía sintió que algo en su interior se quebraba. La revelación de que Miguel no solo estaba vivo, sino que tenía un lazo directo con Javier, era un tiraí, afloja emocional del que nadie saldría ileso. Las historias y secretos entrelazados parecían robarles el aliento. «No puedo creer que todo esto se haya transformado en un horror», susurró, mientras las sirenas seguían resonando en la distancia. El asilo, que había sido un refugio, ahora era un laberinto de confrontaciones. Los viejos, todos con miradas llenas de preguntas, se hallaban entre la confusión. La mirada de Javier se posó en Lucía, como si buscara respuestas que ella no podía ofrecer. Y en ese mar de incertidumbre, la pregunta flotaba en el aire: ¿quién más saldría a la luz? ¿Y qué más estaban dispuestos a sacrificar para proteger sus secretos? La oscuridad aún guardaba más revelaciones, y entre las sombras, los verdaderos vínculos apenas comenzaban a desvelarse. La atmósfera en la habitación seguía cargada de tensión. Todos estaban procesando lo que acababan de escuchar. La madre de Javier, con lágrimas en los ojos, sostenía la foto como si fuera un salvavidas. Lucía sentía que la presión en su pecho aumentaba, mientras miraba a Miguel, que apenas podía mantenerse en su cama. Javier, todavía en shock por la revelación, parecía a punto de desbordarse. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Javier, su voz temblando, pero su madre calló. Entonces un ruido sordo hizo eco en el pasillo. Algo pesado se estaba acercando. Lucía sintió que el frío se apoderaba de su piel. La puerta se abrió de golpe y en un instante el caos se desató. Un grupo de hombres armados entró al asilo, vestidos de negro con máscaras. «¡Al suelo!», gritaron con voz autoritaria. Todos se lanzaron al suelo, aterrados, incluyendo los ancianos. Miguel con esfuerzo levantó la cabeza. «¿Qué está pasando?», murmuró, mientras Javier se apresuraba a proteger a su madre detrás de él. Los hombres comenzaron a formular preguntas, buscando a alguien. El ambiente se llenó de gritos y confusión. Lucía sintió cómo su corazón latía con fuerza. Sabía que si no actuaban rápido, todo este caos podría terminar en una tragedia. «No pueden hacer esto», se atrevió a decir Lucía, pero uno de los hombres la miró con ferocidad. «Cállate, o te arrepentirás», respondió. El miedo la paralizó, pero en su interior la rabia creció. Javier,
Impulsado por un instinto de protección, dio un paso adelante. —¿Qué quieren? —gritó. Su voz temblaba, pero había determinación en ella. Fue entonces, en medio del tumulto, cuando un estruendo sacudió el pasillo. Todo se detuvo. Uno de los hombres miró hacia la entrada, y sus ojos se abrieron al ver algo. Desde fuera los gritos se volvían ensordecedores. —¡Mierda el coche! —gritó, y la habitación se sumió en la confusión. Justo en ese momento, la puerta se abrió nuevamente, y un grupo de policías con armas en mano llegó corriendo tras los hombres enmascarados. Era el refuerzo que todos estaban esperando. El rostro de los atacantes cambió de confianza a pánico. —¡Retírense! —gritó uno, y a la velocidad de la luz comenzaron a retroceder, dejando atrás el caos que habían generado. Sin embargo, uno de ellos, en su madurez errática, disparó al aire, provocando un eco aterrador. —¡No dejes que se escapen! —gritó su líder. En ese instante de acción desesperada, un oficial policial se lanzó hacia adelante, intentando interceptar al tipo que disparó. Y en ese caos ocurrió algo inesperado. El hombre armado, en su intento de escapar, tropezó. El tiempo pareció alargarse, y en un giro dramático, chocó con una máquina. Una chispa voló, y de pronto una gran explosión iluminó la sala. Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todos cayeron al suelo nuevamente. En medio de la confusión, una nube de humo se levantó, llenando la habitación. Cuando el polvo se asentó, la visión era caótica. Miguel, con esfuerzo, levantó la cabeza, y todo su ser estaba visiblemente afectado. La madre de Javier, atrapada entre el horror y el pánico, buscaba entender lo que ocurría. Pero lo más impactante fue el grito desgarrador que vino del fondo de la habitación. —¡Javier! —gritó su madre, mientras se daba cuenta de que su hijo no estaba a su lado. Un instante después, Lucía vio a Javier caer al suelo, rodeado por los hombres enmascarados. Era un momento de infierno absoluto. La confusión reinaba, y la desesperación pasaba entre los presentes. El rostro de Javier se volvió pálido. —¿Por qué? —gritó, mientras luchaba contra voz de los atacantes. Lucía sintió que su corazón se partía. Todo había cambiado. De repente, uno de los hombres armados giró su rostro hacia Javier y le lanzó una mirada congelante. —Eres el único que puede arreglar esto, y sabes lo que debes hacer. Las palabras lo hirieron como una lanza. Javier, lleno de rabia y miedo, finalmente se dio cuenta de que esos hombres no solo estaban después de él, sino que estaban atrapados en un oscuro juego del que no podía escapar. Mientras el caos aumentaba, una pregunta quedó en el aire. ¿Qué había hecho Javier en su pasado para que estos hombres lo persiguieran? Lucía miró a su alrededor, sintiendo que todo lo que conocía se desmoronaba, tal como lo había hecho el asilo. ¿Cuáles eran los secretos que aún estaban por revelarse? La realidad parecía más oscura que nunca, y la historia apenas estaba empezando a revelarse. El ambiente estaba cargado, pero todo se detuvo cuando el hombre armado miró a Javier. Su voz era como un cuchillo atravesando el caos. Eres el único que puede arreglar esto, y sabes lo que debes hacer. La mezcla de miedo y desafío en la mirada de Javier era intensa, y Lucía sintió un frío helador recorrer su columna. —¿Qué quieres decir? —preguntó Javier, tragándose la ira que le llenaba la garganta. El hombre no respondió. En su lugar, otro de los atacantes giró y empujó a Miguel. Se esforzaba por mantenerse consciente. Miguel cayó de lado, una mueca de dolor atravesándole el rostro. Fue un instante en el que todas las esperanzas parecieron desvanecerse. Y entonces el estruendo de un disparo resonó. La sala vibró como si una bomba hubiera estallado. Todos se estremecieron. Clara, sintiendo que la angustia abrumaba la habitación, se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. —¡Todos hacia la salida, ahora! —gritó, intentando mantener la calma. Sin embargo, en medio del tumulto, la madre de Javier gritó con horror. —¡Javier! Se abalanzó hacia él, pero uno de los hombres la empujó hacia atrás. En ese momento, un grito desgarrador rompió la escena. Era un anciano del asilo, cuyo nombre Lucía no conocía, pero cuya voz se alzó entre el caos. ¡Hijos de...! El hombre había sido testigo de tanto sufrimiento, y su voz resonó poderosa, como una declaración de guerra. De repente,
Una explosión más cercana hizo que el techo temblara. La luz se atenuó, y el polvo comenzó a caer en cascada desde las vigas. Era como si todo el asilo estuviera colapsando alrededor de ellos. «¡Rápido! ¡Hacia el sótano!», gritó Clara, tirando de Miguel para llevarlo a un lugar más seguro. Pero los hombres armados no se lo permitirían tan fácilmente. De un salto, Javier empujó a uno de ellos con toda su fuerza. La sorpresa de los atacantes era palpable. Lucía se dio cuenta de que Javier estaba cambiando. Ya no era solo un hijo en busca de respuestas. Estaba dispuesto a pelear por lo que quedaba de su vida. Con un movimiento desesperado, lanzó un objeto que había encontrado en el suelo. Un jarrón de cerámica que voló e impactó a uno de los hombres, haciéndolo caer. El tiempo parecía detenerse. El hombre aturdido quedó tirado en el suelo, mientras todos miraban en incredulidad. «¡Hay que salir ya!», gritó Lucía, pero nunca imaginaron lo que vendría a continuación. Un estruendo reverberó por el lugar. Una gran explosión estaba en camino. En ese instante, algo que parecía un pequeño artefacto cayó, y en un instante el fogonazo iluminó todo a su alrededor. Los atacantes comenzaron a gritar confundidos y aterrados, pero lo que siguió fue aún más impactante. Una figura encapuchada emergió de entre las sombras, moviéndose con rapidez. Un relámpago brilló en su mano. «¡Deténganse!», dijo, y en ese momento el caos se transformó en silencio. La voz era familiar y el corazón de Lucía se detuvo. Esa era la madre de Javier. «¿Qué haces aquí?», gritó él, pero ella no hizo caso. Se volvió hacia los hombres armados, su rostro revelando una furia indescriptible. «No les harás daño, esta vez no», dijo con firmeza. La tensión era palpable, casi eléctrica. Las sombras se extendieron mientras la realidad comenzaba a girar. Todos veían que esta mujer no era solo una madre asustada, sino alguien poderoso, con conexiones que iban más allá de todo lo que habían imaginado. Javier estaba atónito. Su mundo se desmoronaba en ese instante. «Tú eres parte de esto, y siempre lo fuiste». La madre de Javier lanzó una mirada intensa hacia su hijo. En ese momento, el horror conmovedor de los secretos que estaban a punto de salir a la luz se cernía sobre ellos. La habitación estaba llena de incertidumbre, y cada uno de ellos sentía que el aire se volvía más espeso. La figura encapuchada alzó la mano, y todos se preguntaron, ¿qué otras verdades se esconderían detrás de las sombras? ¿A quién debían realmente temer? La historia apenas comenzaba a desvelarse, y cada nuevo giro prometía más revelaciones aterradoras. La verdad siempre tiene su precio, y ellos estaban a punto de pagarlo. La tensión en la habitación era palpable. La figura encapuchada se irguió con autoridad. Su presencia era una mezcla de temor y protección. Los hombres armados, reconociendo el poder inusitado de la mujer, retrocedieron un paso. Todos contuvieron el aliento. Javier, aún aturdido, miró a su madre, desbordando confusión. «Esto termina aquí», proclamó ella. Sus ojos ardían como brasas. El aire vibraba con su determinación. Miguel, en su cama, sintió cómo su corazón latía con fuerza, mientras su mente se apresuraba a procesar la revelación. Aquella mujer había guardado secretos que podrían cambiar el rumbo de todo, pero mientras su mirada se intensificaba, el estruendo de otro disparo resonó, y el caos volvió a desatarse. Clara, sin dudarlo, se puso de pie. «¡Salgan ahora!», gritó, y los ancianos empezaron a moverse, algunos tambaleándose por la confusión, otros con pasos decididos. La urgencia les apremiaba. La vida de todos pendía de un hilo. Un hombre armado, abrumado, apuntó erráticamente. «No dejes que se escapen», gritó a sus compañeros. En ese instante, un policía emergió del humo, su forma altiva cortando el aire como un rayo. La sala vibraba entre disparos y caos, y el insistente sonido de la sirena hacía eco por los pasillos. La madre de Javier se abalanzó hacia su hijo. «No te muevas», gritó, mientras se interponía en su camino. Ella sabía que la verdad podía liberarlos, pero también podía destrozar sus lazos definitivamente. Javier miró a su madre, su rostro lleno de preguntas y dolor. «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó,
y la desilusión en su voz era un puñal que atravesaba a todos en la sala. «Lo hice para protegerte. Todos han sido parte de esto», respondió ella, luchando contra las lágrimas. De un momento a otro, el ambiente se tornó confuso. La línea entre verdad y mentira se difuminaba. Los hombres, asestados por la presión de la situación, comenzaron a disparar al aire. El eco reverberó, resonando en las paredes del asilo, como un canto de muerte. Todos se agacharon, esperando lo peor. Pero Miguel, con una energía casi sobrenatural, alzó la voz. «¡Basta!», gritó, su corazón palpitando con fuerza. Cada palabra que brotaba de sus labios resonaba en el silencio. El poder de un padre se manifestaba en su tono. «Soy tu padre, Javier, y no dejaré que destruyan esto». En ese instante, la confusión dio paso a un avanzado sentido de unión. Las miradas encontraron al anciano en su lecho, y la valentía comenzó a brotar. Javier, lleno de nuevas fuerzas, se dirigió al hombre armado más cercano. En un acto de pura necesidad, lo desarmó y lo lanzó al suelo. «Esto no es lo que quiero», vociferó, el eco de sus palabras iluminando el lugar. Los hombres, al ver transformarse la situación, comenzaron a dudar. Entre susurros y miradas desorientadas, creció una chispa de desconfianza entre ellos. La madre de Javier se acercó a un hombre, haciendo frente su voz resonante. «No tienes que seguir esto. Fuera de aquí. Tu vida es más valiosa que este juego». Uno de los atacantes, atrapado entre la lealtad y la confusión, finalmente dejó caer su arma. «No haré más daño», exclamó, y una cadena de decisiones comenzó a desatarse. Otros hombres le siguieron, dejando caer su armamento. Incapaces de seguir con el caos, la atmósfera se transformó. Miguel, aún en su lecho, sintió que la vida regresaba a su cuerpo. Javier, sus ojos ahora ardían con claridad. La unión familiar había prevalecido, incluso en medio de la fatalidad. En ese momento de esperanza y victoria, los policías comenzaron a avanzar, asegurándose de que el peligro había terminado. La madre de Javier abrazó a su hijo, y ambos lloraron por lo que habían perdido, pero sonrieron por lo que todavía les quedaba. «Nunca más estaré lejos de ti», susurró ella, y el dolor de los secretos se dispersó, dejando atrás la promesa de nuevos comienzos. Lucía, aliviada y con el corazón latiendo con calma, se acercó a Miguel. «Nunca te dejaré. Tienes que quedarte con nosotros». Él sonrió débilmente, sabiendo que la familia ahora era más que sangre, era un lazo forjado en la lucha. Los ancianos del asilo, con rostros marcados por la angustia, encontraron el consuelo en él. Abrazo del nuevo día. La vida comenzó a regresar al asilo, transformando el horror en un espacio de reconstrucción. Nuevos lazos se formaron, y todos, con sus cicatrices, encontraron un camino hacia la sanación. Y en ese refugio, aunque la noche aún guardaba secretos, Javier y su madre caminaron juntos hacia la luz del nuevo amanecer. Antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora para no perderte las historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like para ayudar al algoritmo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este vídeo con 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Este es el momento de mostrar tu apoyo.